profesor Ernesto Díaz Couré, es profesor titular de la UPN Ajusco, del área académica de diversidad e interculturalidad, y actualmente es coordinador de la maestría en desarrollo educativo en la UPN Ajusco. Y bueno, él también nos va a hacer una exposición de los programas, en particular de la maestría en desarrollo educativo y de la línea de educación y diversidad sociocultural y lingüística. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Pues sí, cuando me invitaron fue para hablar sobre esa maestría, en particular sobre la línea de atención educativa de la diversidad sociocultural. Sin embargo, pues me he tomado la licencia de, en vez de leerles nuestro menú, es decir, cómo está organizada la línea, pues darles una probadita de nuestros guisos. Ojalá, si les gusta, pues a lo mejor se asoman a nuestro programa por la página, o luego les daré mis datos y con mucho gusto les doy los detalles de la información. Pero para no perder tiempo, porque tenemos poco, entonces les voy a hablar de un tema más general sobre la relación entre la universidad y la educación intercultural. Lo de educación intercultural como término, pues es relativamente reciente, ¿no? 70s o algo así, fines de los 70s, por lo menos en América Latina, en Sudamérica específicamente. Y sin embargo, como experiencia de contacto de culturas a nivel de la universidad, en nuestro país pues es muy antiguo, ¿verdad? El primer caso que conocemos es el famoso Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, no sé si alguna vez lo vieron nombrar, fundado en 1536 para hacer clérigos indígenas, se les enseñaba teología y latín, que eran las más elevadas disciplinas de la época, reservadas solo para las élites eclesiásticas, pero bueno, las élites intelectuales, y mucha gente se oponía a que los indígenas fueran formados a ese nivel y en esas disciplinas. Tuvieron un gran éxito académico, pero un fracaso estrepitoso porque ninguno de los egresados quiso volverse cura o a optar por el sacerdocio. Ni se imaginan por qué. No era por lascivos ni por apego a los placeres carnales. Digo que sin duda lo deben haber tenido, pero no fue esa la razón. Resulta de que, como hasta la fecha, en las comunidades indígenas, un individuo que no es casado, que no es jefe de su familia, no es adulto, no es persona, no es ciudadano, es un menor de edad. En las comunidades indígenas, no tener una familia lo pone a la gente, aunque tenga 60 años, en una situación de minoría de edad. Por lo tanto, pedirles, imagínense, 1540 a los hijos de los linajes más distinguidos del Valle de México que no se casaran para ejercer el sacerdocio, pues les dijeron, tengan, ¿no? Pierdo todo, dejo de ser una persona. Bueno, conflicto intercultural, pues quizás, pero eso fue hace mucho. Decíamos que eran más recientes, ¿no? La primera diapositiva. Y entre los programas pioneros están los que ustedes ven ahí. No los voy a leer, pero son programas que han sido referentes en México en la formación a nivel superior de población indígena. La mayoría inicialmente estuvieron orientados o han estado animados para la formación de maestros o para formar líderes profesionales e intelectuales que promovieran pues, el desarrollo cultural de sus pueblos, ¿no? La siguiente, por favor. Más recientemente, dentro ya de lo que podríamos llamar el enfoque, la perspectiva intercultural, hay, menciono algunos, quizás los más conocidos, ¿no? Las universidades interculturales, las escuelas normales interculturales, algunos programas en educación superior sobre interculturalidad específicos, menciono uno, el de la UNAM también, de licenciatura en estudios interculturales o gestión intercultural se llama, perdón. El programa universitario en México, Nación Multicultural, que, bueno, si puedo algo menciono después, más los que muchos de ustedes quizás o algunos de ustedes conocen otros. Pero quisiera mencionar cómo se traduce esto, la interculturalidad, ahora en la educación superior, y tomo como ejemplo a la UPN en Ajusco. En el 2003 hubo una reorganización académica de la Universidad de Ajusco.
Originalmente estaba la parte académica estructurada de la forma que ustedes ven ahí, una dirección de docencia y otra de investigación. Dentro de la dirección de docencia estaban todas las licenciaturas, y en la de investigación pues, estaban los investigadores y el posgrado. Si ustedes quieren un poco como el viejo esquema de la URSS, de las facultades o las escuelas y las academias de ciencias o de investigación, ¿verdad? Donde investigación y docencia estaban separados. En el 2003 hubo una reorganización donde desaparecieron estas dos direcciones y se crearon 5 áreas originalmente académicas, las que ustedes ven en azul. Hay una ahí que se llama de diversidad e interculturalidad, entre otras 4, y una cosa que aparece en un color medio rojo, que se agregó después, que es de nuevo la dirección de posgrado, es decir, como que volvimos al esquema de atrás, pero más enredado, ¿verdad? Y ahí estamos, pero lo que me interesa señalar es, vean dónde quedó diversidad e interculturalidad. Es como un campo, es un área académica, un campo temático disciplinario más. Las que siguen. Bueno, esas son las funciones sustantivas que deben tener las áreas académicas, pero en fin, ahora no viene al caso. Y estos son los cuerpos académicos que componen al área de diversidad e interculturalidad. Como ven, hay de chile, de mole y de manteca. Es un cajón desastre, de espacio sastre, no de desastre. Está todo arrecontado ahí, lo que no cabe en una disciplina más específica: pedagogía, psicología educativa, sociología y gestión, administración de la educación. Y ahí nos pusieron a todos juntos: diversidad e interculturalidad, ¿no? Como campo disciplinario. Es decir, aparece como una cosa estructurada, y no como, y este es el punto, la interculturalidad debería ser un principio estructurante. En la organización de la UPN, el tratamiento de la interculturalidad quedó como un campo, algo que se estudia, algo que se analiza, de lo que se habla y que se aprende, pero no como algo a través de lo cual se aprende, se vive, se experimenta. Es decir, la diversidad es algo sobre lo que se habla, no algo que organiza el aprendizaje, que creo es, o no creo, digo, originalmente ese es el espíritu de la noción de educación intercultural. En fines de los 70, les decía, a principios de los 80, cuando se formuló el término de educación intercultural, era para oponerlo, ofrecerlo como alternativa a dos términos en boga en la época, que eran endoculturación, es decir, aculturación dentro de la cultura propia, y aculturación o pérdida de la cultura propia a través de la educación. Para el caso de la población indígena era, aprendían, se castillanizaban, pues, ¿no? Las alternativas eran o endocultural, es decir, educación en su propia cultura, sin nada que ver con el español, o castellanizar. Y lo que se proponía, por los que imaginaron lo de la educación intercultural, era la interculturación, ni una ni la otra de las que previamente se hablaba, y que consistía básicamente en, a partir de los principios culturales propios, aprender todo. O sea, lo que ahora llamamos conocimientos o culturas universales, ¿verdad? Pero había una sola cultura y por eso era intercultural. Ni era quedarse en la propia ni tampoco castellanizarse, sino por medio de la cultura propia aprender lo demás, que es diferente de aprender la cultura propia y además aprender la cultura hispana, ¿no? No sé si logro expresar la diferencia. En ese sentido, la educación intercultural es un principio, es un medio para aprender y no algo que se aprende. Sin embargo, en esta reorganización de la UPN es un buen ejemplo de cómo se ha confinado y aislado la interculturalidad a un campo de estudio, ¿verdad? Y no a un principio que organiza
el aprendizaje. En otras palabras, se ha institucionalizado la interculturalidad en la educación superior. Y vemos muchos otros casos, aparte de estos, ¿verdad? Pero, bueno, no voy a hablar de otros casos. Lo importante acá es que para respetar el espíritu de la interculturalidad sería más deseable interculturalizar a las instituciones. Es decir, espero que no sea un juego de palabras nomás, ¿verdad? Es decir, en lugar de institucionalizar la interculturalidad, que es lo que se viene haciendo, lo que deberíamos promover era la interculturalización de las instituciones. Pero, ¿qué significa eso? La que sigue, por favor, ¿no? Bueno, pasemos a la que sigue. Bueno, aquí hay un ejemplo de las universidades interculturales, cómo formulan esto mismo de lo que yo llamaba la institucionalización de la interculturalidad. Es un trabalengua, ¿no? A ver, pasemos más adelante. Y la que sigue. Bueno, ¿qué significa interculturalizar a las instituciones? De mi punto de vista, es la última diapositiva. Debería expresarse en la organización académica misma de las instituciones de educación superior. De nuevo, en la UPN allá en Ajusco tenemos una licenciatura en educación indígena. Como la población indígena, como en el resto del país, viven en un mundo aparte. Hasta tienen su cuarto de computadoras propia, ¿verdad? Hasta hace no mucho estudiaban inglés aparte, no en el CELEX de la UNAM. Y era mutuo, tanto como demanda de los estudiantes como de oferta de la universidad, se han segregado los servicios para la población indígena en la UPN. Digo, eso tiene poco que ver con el espíritu de lo intercultural, ¿verdad? La idea es que la universidad permita el tránsito de los alumnos indígenas sin que pierdan su identidad, pero sin arrinconarlos, ¿verdad? Sin hacerles vías paralelas, sino en nuestra universidad. Y eso implica reorganizar toda la estructura académica, lo cual no ocurre. Para darles un ejemplo, hace unos años un chico indígena que se quería inscribir a, pues ya me acuerdo qué licenciatura, pedagogía, pónganle, ¿verdad? El de admisiones lo inscribió en educación indígena. Digo, no necesito elaborar, ¿verdad? Es obvio, si es indígena, a educación indígena, porque tiene que ir a pedagogía. Bueno, también debe la valoración del desempeño académico. Aquí uso de nuevo las universidades interculturales de ejemplo. Esas se elaboraron, están diseñadas, pues vamos a decir, para promover el desarrollo a través de la cultura propia de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero ¿cómo se valoran a los profesores, a los estudiantes? Pues si están en el ERNIA, en el PROMEP, las publicaciones indexadas, sus grados académicos y demás cosas. No, miren si promueven el desarrollo cultural de los pueblos indígenas, que para lo que fueron creadas, ¿verdad? Es decir, los estándares que los ponen los aleja del objetivo para el que fueron creados. Entonces hay una incongruencia que hay que paliar de alguna forma. La estructura curricular, ese es un tema muy interesante, pero como siempre le gano el tiempo, ya no lo voy a desarrollar. Pero nada más enfatizar o reiterar que no se trata de contenidos de la interculturalidad, sino de la organización, los medios, aprender, permitir que los alumnos indígenas o de otras condiciones de diversidad, incluso como pueden ser discapacidad visual o auditiva, estén en condiciones de aprender desde su propio punto de vista, vamos a decirlo así, ¿verdad? De manera que puedan aprenderlo. No es lo que aprenden, sino cómo lo aprenden. Los últimos dos puntos, la educación como una experiencia, por tanto, y no como un contenido. Todo ello requiere una planeación y una práctica docente pues innovadora, es decir, la interculturalidad, o como le quieran llamar, ¿verdad? Pero dar lugar a la diversidad de comunidades
con sus diferentes perspectivas en los procesos educativos en la educación superior, requieren nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas estructuras. No podemos meter estas nuevas demandas, necesidades, ideas que vienen de justicia o de lo que ustedes quieran en los viejos moldes académicos. Y es un reto muy grande, no solo en la educación en diferentes campos. Han oído ustedes hablar de justicia intercultural, menudo problema, ¿no? Epistemología intercultural, en los filósofos ahora se ocupan de esas cosas y es de lo más interesante. Pero en fin, lo único que quiero decir es que es un reto muy grande en el caso de las universidades, cómo adaptarse, cómo crecer, modificarse para dar lugar a los principios de una educación intercultural, ¿no? Parte de eso es de lo que nos ocupamos en nuestra línea de diversidad e interculturalidad, no solo educación superior, también educación básica y otros niveles, en términos de políticas nacionales, en términos de las concepciones o representaciones teóricas de la interculturalidad, en términos de las prácticas educativas docentes o en el aula o en la escuela, ¿no? Entonces ese es el tipo de trabajo que nos interesa y hacemos, y pues si les interesa, pues invitarlos a que se asomen a conocerlo con más detalle y quizás les interese contribuir en este pues creciente campo de la educación intercultural. Muchas gracias.